Esto va a ser entretenido. Hoy lo vamos a pasar bien. Hoy en Más Barcelona, David Bernabéu. Tratándose de David Bernabéu, no podía hacer una entradita más corta. Cortita y al toque. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergi? Bienvenido. Bienvenido. Gracias, hombre. Gracias por estar aquí. Siempre pensé que iba a ser yo el que te entrevistara alguna vez. Ya lo haremos. Si quieres, ya lo haremos. Ya lo haremos. Que quede claro que esta entrevista se pasa hoy, domingo, día 12, pero que se está grabando el martes, día 7, con lo cual no estará actualizada a todo lo que pueda pasar durante la Supercopa de estos días. Que quede claro, que siempre habrá quien... ¡Ay, no habláis de fútbol! No. Hablamos de fútbol con un periodista que tiene ¿cuántos años de oficio? ¿Cuántos? Pues yo diría que, bueno, prácticamente así de memoria rápidamente, 36 años, 35 o 36 años ya. Sí. Este podcast, David, se llama Más Barcelona. Te voy a hacer una pregunta muy evidente porque en el pasado ha ocurrido. ¿Podría vivir Barcelona sin el Barça? No. Sí, ha vivido 18 siglos. Sí, bueno, claro, sí, pero al menos desde que yo tengo uso de razón, o sea, yo no me imagino mi vida más allá de la familia, no me la imagino sin el Barça. Entonces no me imagino Barcelona sin el Barça. Creo que son cuestiones que van adheridas. Vamos, es el Barça es inherente a la ciudad al Barça. No voy a decir lo que dijo Núñez una vez, no? D'aquesta ciutat que porta el nom del nostre club, sí. Pero la verdad es que son indisociables. O sea, no me imagino la ciudad sin tener la posibilidad de ir o de visitar el Camp Nou. Sinceramente, no he vivido otra cosa. ¿Y el Barça podría vivir sin Barcelona? ¿Podríamos colocar un Barça en otra ciudad del mundo? Es que yo creo que el Barça en otra ciudad del mundo no sería el Barça, ¿no? Porque el Barça es el Barça con sus circunstancias. En un país como este, pues que ha tenido las dificultades que ha tenido muchas veces a nivel político, si metemos la mano en la historia, pues lo podemos ver por los siglos de los siglos y creo que ha sido un club, yo seguramente que a mucha gente no le gustará lo que digo porque la gente que no es del Barça pues seguramente no se siente identificada con esto que voy a decir, pero es evidente que el Barça durante muchísimo tiempo en la dictadura y en la postdictadura, en la transición a la democracia, tomó el pulso de lo que era el país. Había mucha gente que iba al Camp Nou para reivindicar una serie de libertades que seguramente en una situación normal en aquel momento no eran sostenibles, ¿no? Había mucha gente que iba al Camp Nou a divertirse. Mucha gente que iba al Camp Nou a divertirse. Y yo siempre he preservado, o sea, respondo a esto porque me lo preguntas, pero yo siempre he preservado, o sea, para mí en el decálogo de lo que representa ir al Camp Nou para ver el Barça, siempre he defendido que lo primero es ir a ver a un equipo que te divierta, ir a ver a tu equipo porque sentimentalmente estás ligado a tu equipo y tratar de disfrutar, tratar de disfrutar con lo que estás viendo, con los grandes jugadores que ha fichado, a ver a Guala, a ver a Johan, a ver a Ronaldo, a Rivaldo, a Ronaldinho, etcétera, a Romario, a las grandes estrellas que han habido, a Leo Messi, por supuesto, y tratar de disfrutar viendo a tu equipo y que el equipo gane, ¿no? Eso evidentemente va por delante, pero es verdad que el Barça tiene muchos más significados. Hay que decirlo, a mí no me gusta que el Barça, o sea, no me ha gustado nunca que la gente haga política como el Barça, pero es verdad que tiene un sentido de representatividad que no se puede negar. No se puede negar. David, a ver cómo te lo pregunto yo. ¿Tú puedes ir por la calle tranquilo? Porque aquí entrevistamos a gente de renombre, de prestigio, de Barcelona, de la Gran Barcelona. Tú eres de Badalona, por ejemplo. Pero claro, un periodista de deportes, ahora en 2025, que entiendo que las circunstancias son diferentes a las de otros años. ¿Tú puedes ir por la calle tranquilo? Voy tranquilo. Ahora voy tranquilo, pero bueno, tengo que reconocer que me para muchísima gente. Pero he tenido épocas no diré más duras, porque sinceramente siempre me he sentido cercano o sea, he tratado de mostrarme cercano a la gente que ha intentado hablar conmigo, que me ha parado en la calle, o que me ha pedido una fotografía o incluso un autógrafo. No he tenido nunca ningún problema, lo he visto como algo natural, que se correspondía con el trabajo que yo hacía en aquel momento, ¿no? Estuve 15 años en un programa como Deportes 4, que ha sido que para mí ha representado un antes y un después en la televisión deportiva de este país, eso está clarísimo. Hubo un momento en que éramos un auténtico fenómeno,
Lo fue. De masas, el programa era un fenómeno de masas y entonces, claro, tú estabas ahí, formabas parte de eso, la gente te reconocía mucho y he tenido momentos de... Yo recuerdo una vez en Granada, te cuento muy rápidamente. A ver. En Granada fue el Barça a jugar partido de Liga en Granada con Leo Messi, hacía más de 40 años que el Barça no iba a Granada, cuando Granada subió por primera vez en este último tramo, sí. Hacía más de 40 años que el Barça no iba a Los Cármenes, entonces el antiguo Los Cármenes, el viejo Los Cármenes, sí. ¿vale? En partido de Liga, ¿no? Y entonces me llevé ese día, entonces todavía viajamos con el equipo, Sergi, entonces, ¿no? Bueno, esta es otra, ahora hablamos, me llevé uno de esos cartones de Leo Messi. Ay. Sí, de aquellos que se plegaban, que ponías en la guantera del avión, me lo llevé y entonces recuerdo que fuimos al hotel del Barça, lo que hacíamos siempre, ¿no? Íbamos allí a hacer guardia, a hacer la llegada del equipo y tal. Sí. Bueno, no tengo aquí la fotografía, la tengo en casa, pero es una fotografía donde se me ve prácticamente con una marabunta detrás mío. Pues no sé, invento ahora, pero igual eran 200 o 300 personas. En la calle tuvo que venir la Policía Nacional a poner orden. Era una cosa tremenda, ibas por los campos, te ponían pancartas de los Manolos, vi pancartas mías, incluso se creó una peña del Barça a mi nombre en Coria, en la provincia de Cáceres. ¿Aún existe? Sí, aún existe. Peña David Bernabé. Bueno, de hecho tengo que ir algún día, supongo que iré a inaugurarla. Hombre, deberías ir. Pero quiero decir que pasaban todo este tipo de cosas, me coreaban en los estadios, cuando buscando imágenes para el programa para el día siguiente, pues y hacía la vuelta al ruedo, entonces me coreaban, me decían cosas, también me insultaban, lógicamente, en según qué campos. Es evidente que no pasas por situaciones agradables, pero hubo una época muy heavy. Ahora yo creo que todo se ha normalizado un poquito, pero bueno, me sigue parando muchísima gente y bueno, siempre le digo lo mismo, yo se lo debo, en este sentido, se lo debo todo a la gente que ha apostado por mí para estar en 4 durante 15 temporadas. Bueno, se lo debes, perdona, David, a tu trabajo. Bueno, sí. Hombre, sí, eso para empezar. Sí, pero yo siempre digo, Sergi, que el periodismo, en este sentido, déjame que haga un paralelismo como es el deporte que más me gusta, tiene mucho que ver con el fútbol. Es decir, en el fútbol muchas veces un jugador para poder progresar en su carrera necesita estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y en el momento justo, ¿no? Sí. Y esto es lo que me pasó a mí. O sea, yo recuerdo que estaba en Comradio en una época difícil para la emisora. Recuerdo. Había mucha incertidumbre, no sabíamos hacia dónde íbamos a derivar y de repente un día suena el teléfono y era Manu Carreño, ¿no? Y yo con casi 39 años. ¿Cómo se fija Manu Carreño en ti cuando estabas en una emisora local? Pues yo creo que bueno, a ver, intervenías en tertulias, creo. Pues es lo que te digo, el destino, ¿no? La suerte, estar en aquel momento o tener un contacto determinado, un contacto común que hace que te recomiende, ¿no? Y en este caso, tengo que decirlo porque lo considero casi como mi hermano, pues fue Albert Arranz, que había trabajado con Manu Carreño en ese programa que hacían en Onda Cero que se llamaba El Primer Toque. Y Albert Arranz, que todavía continúa en Onda Cero, que lleva allí muchísimos años, pues me conocía y le preguntaron, se ve que le preguntaron a él, buscaban a alguien en Barcelona para hacer el día a día y para ser un poquito la cara del Barça en Deportes 4 en Barcelona y le preguntaron a él si sabía de alguien, quién podía recomendar y bueno, dio mi nombre y me llamaron y estuve 15 temporadas pues trabajando con Manu Carreño, con Manolo Lama, con Juanma Castaño, con Julio Pulido, es decir, para mí una mili. Sí. ¿Fue duro los mejores. ¿Fue más duro o fue más bonito? Fue muy bonito. Lo volvería a hacer. ¿Sí? En las edades que lo hice. Y en las circunstancias. Porque hay que tener muchísima energía. Claro, y en las circunstancias, sí, claro. Era un Barça con Leo Messi. Claro, es que ilusionaba. Es que todo hay que compararlo con la época. Sí, la verdad es que yo en esto he tenido mucha suerte, ¿no? Porque, pues mira, yo empecé narrando los partidos de la Peña y pude narrar durante 5 años la mejor Peña de la historia. Con Jordi Villacampa, los hermanos Jofresa, Juan Morales, Carla Ruf, Jordi Pardo, Harold Presley, Corny Thompson, las 2 ligas con Lolo Sainz, la Euroliga que se pierde con el triple de Djordjevic. No llegué a la de Tel Aviv por poquito, porque yo ya no estaba allí. Tengo que decir, narré la mejor Peña de la historia. Luego estuve 5 años narrando, como sabes, en Comradio los partidos del Español. Cierto. Y estuve seguramente una Copa del Español. Una Copa del Rey del 2000 en Mestalla contra el Atlético de Madrid. Yo creo que seguramente uno de los mejores españoles de la historia. Sin duda alguna. Si tú he dicho españoles de la historia, si tú coges ese equipo titular en Mestalla ante el Atleti,
Bueno, claro, es que... Hoy queda quinto de la Liga. Hoy día queda quinto de la Liga. Pablo Caballero, Nando Pochettino, Cristóbal, Roger García, Tamudo, Galca, Ángel, Sergio, Moisés Arteaga, lo diré, Tamudo, Martín Pos y Toni Belamazán. Bueno, claro, la mayoría internacionales, ¿no? Fue uno de los mejores equipos del Español que ha tenido en su historia. Y luego, aunque pasé por el Barça de Gaspar, pues claro, hay que decir que casi 15 años en Deportes 4, 17 años de Messi en el Barça, todo el Barça del gran Messi, todo el gran Barça de Leo Messi, lo hice en Deportes 4. Y claro, esa rivalidad Messi-Cristiano durante 10 años fue tremenda vivirla desde el mejor programa deportivo que había en aquel momento, ¿no? A nivel de televisión. Entonces, he tenido mucha suerte, insisto, y yo creo que la clave es esto, que tuve la suerte de que me recomendaron en un momento bueno de mi carrera y eso cambió mi vida profesional sin ningún tipo de duda. Después acabas Deportes 4 y ¡pop!, vienes aquí a esta casa, Prensa Ibérica Sport, pero no a escribir, sino a lo que sabes hacer y te encanta y te gusta, que es el discurso, la cámara, la radio, el efecto, el audio. Y ahí eres, porque tú tienes muy buena, y lo acabas de demostrar, hablando por ejemplo de la Peña y del Español, muy buenísima memoria. Sí, casi toda fotográfica, de situaciones que yo he visto con mis propios ojos y que me quedan. O sea, yo te podía hablar de goles que he visto del Barça cuando iba con mi padre al Gol Nord, primera graderia, fila 13, seients 3 y 5, de goles que yo he visto contra todos los equipos, o sea... Y a veces, no sé, pillo un momento en que en cualquiera, ahora en las redes sociales, ¿no?, que vas por Twitter navegando y te encuentras una serie de cuentas que dejan imágenes vintage de hace 30, 40 años, y yo he visto goles en el campo que digo, joder, si yo estaba en el Gol Nord, me acuerdo perfectamente, ¿no? Todo es memoria fotográfica, todo. Casi todo, vamos. David Bernabéu, ¿dónde va el oficio? Tú que has vivido... una gran parte, iba a decir lo mejor, bueno, no es lo mejor, para mí sí, pero una buenísima parte del periodismo deportivo, donde no se estilaba posar, poner las camisetas, y esta otra parte con distancias siderales entre profesionales del fútbol, comunicadores, es decir, que no tiene nada que ver y que ya todo, casi todo se redacta a través de tweets o a través de ordenador y con mensajes. Sí, bueno, primero hay que decir que es verdad que ahora los protagonistas muchas veces somos los periodistas. ¿Te gusta? Por una parte, Sergi, creo que no ha habido, que se me entienda, no ha habido mucho más remedio que desembocar ahí, porque al final estamos en una situación desde hace muchos años en que acceder a los contenidos que te puedan ofrecer los clubes es prácticamente imposible. Es decir, se ha masificado mucho la profesión. Llegaron en un momento determinado los gabinetes de comunicación de los clubes. Creo que a nosotros personalmente, más que darnos un servicio, nos han hecho mucho más daño que otra cosa. Muchísimo. Muchísimo daño, vamos, esto lo defenderé. Con gente que estaba en nuestra barrera. Con gente que estaba exacto, que estaba en nuestro... En nuestra trinchera y que de repente han aparecido en los clubes y... muchas veces es como si no se hubieran acordado, si no se acordaran ya de lo mucho que habían sufrido muchas veces para conseguir un protagonista, etcétera, ¿no? Y en lugar de facilitártelo, lo que han hecho es ponerte trabas a la primera de cambio. Entonces, pero a los clubes ya les ha ido bien y a los futbolistas también. Sí, pero quiero recalcar que ha sido un problema de los clubes y de los jefes de comunicación y de las personas que han dirigido los gabinetes de comunicación, porque los jugadores muchas veces nos venden la película de que no quieren hablar con nosotros y te das cuenta cuando les entrevistas alguna vez que no tienen ningún problema para hablar con nosotros. No tienen ningún problema para hablar con nosotros. La prueba es cuando van a Europa, que hablan. Y al final, escúchame, o sea, no he hablado de hace mucho tiempo. Los 2 primeros años de Pep, que teníamos la sala de prensa de Pepe en el Barça como entrenador, que teníamos la sala de prensa justo delante de la caseta, y que convivíamos con ellos y que viajábamos con ellos y que hubo mucho feeling con Guardiola los 2 primeros años. El tercer año empezó a torcerse un poquito más la cosa. Escucha, son 2 de los años de la historia del club, seguramente los 2 años de la historia del club que el club ha ganado más títulos. Porque es el año del triplete, del sextete y de una situación de enamoramiento absoluto entre lo que era el equipo, entre lo que era Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta, etcétera, con la afición. Y estábamos ahí, o sea que no molestaríamos tanto, ¿no?, como mucha gente dice, pero bueno, esto nos lo cercenaron, nos lo han ido cercenando de golpe y porrazo.
En el Barça y en todos, ¿eh? Sí, es verdad que ellos pueden tener sus motivos. Yo siempre digo que, por ejemplo, en Deportes 4 prácticamente nos deberían pagar royalties. O sea, quienes han hecho las obras en la ciudad deportiva deberían pagarnos royalties, porque nosotros hemos reprogramado la ciudad deportiva del Barça por vídeos que hacíamos, que ellos los veían, y entonces para intentar evitar que hiciéramos esos vídeos, pues iban poniendo biombos, doble hoja donde había un agujero por donde meter la cámara, cambiaron la puerta principal de la Avinguda 11 de Setembre, la que había en principio, la cerraron y metieron la entrada de los jugadores por la rotonda, con lo cual ya no tenías una cámara para poder ver lo que hacían los jugadores en lo que era la explanada que hay en la ciudad deportiva. Es decir, todo este tipo de cosas las fuimos cambiando. Nosotros llevaba el Tata, le pegaba el timbre, durante 15 minutos no le abrían, y vídeo tras vídeo cada día. Cierto. Al final nos metieron primero un biombo, luego había un vidrio reflector desde el que tú hacías un contraplano, grababas al vidrio y veías lo que pasaba en el otro lado a través del vídeo. ¿Pero cómo no lo veían antes? Sí, yo recuerdo que hice un vídeo, por ejemplo, de Messi cuando se lesionó el año del Tata, que se tiene que ir a Argentina a recuperarse. Yo hice un vídeo allí de Messi con su padre, incluso llegó Piqué, valorando la posibilidad de irse y tal. Hice ese vídeo con un vidrio reflector. Pues ese vidrio lo cambiaron y lo pusieron mate, con lo cual ya no podías hacer la imagen. Quiero decir, estas cosas han pasado. Entonces, bueno, hemos vivido todo este proceso, cosas que podíamos hacer hace 10 años ahora no las podemos hacer, y por tanto, en los programas, ¿qué ha pasado? Que al no ir ya los futbolistas al plató, pues claro, si quieres hacer un rondo, como el que se hacía en Televisión Española, ¿no? En su momento, como el que hacía Arús, pues tienen que venir, tienen que ser los periodistas. Y al final, siempre corres el riesgo de convertirte en un personaje, de pasar de ser periodista a personaje. ¿Tú lo eres? Quizá alguien me lo considera, pero yo he intentado... Es verdad que yo voy a muchas tertulias de Madrid y trato de defender al Barça cuando se puede, porque quien me conoce sabe que yo no me caso con nadie. Quien te conozca debería saber que eres un tío, que eres un trozo de pan. Pero un trozo de pan, lo hablaba antes con un miembro de la redacción de Sport, y pues, no, deberían conocerte. Sí, la verdad es que... Tú eres muy buen tío, muy buen tío. Sí, y la primera imagen que mucha gente se le queda es... ampliamente distinta muchas veces. Me lo ha comentado mucha gente que me ha conocido con el tiempo y me ha dicho, hostia, yo la primera vez que te vi... Vaya borde, hostia, vaya borde, culé, joder, vas parece que vas estirado, mirando por encima del hombro. Y luego te digo, hostia, tengo que decirte que eres muy buen tío. Bueno, no creo que sea todo el mundo quien lo diga, pero sí que me he encontrado mucha gente, ¿no? Pero sí es verdad que a nivel periodístico yo trato de no casarme con nadie. Ahora, eso no quita para que, hombre, en según qué forums... te meten, Sergi, con según qué gente o compañeros, pues tienes que pintarte un poquito la cara y defender de vez en cuando alguna causa con vehemencia, porque es que si no, David, se te porque comen. Un periodista, esto hace 30 años no existía, ¿debe demostrar sus colores? Porque hasta el año 90 nadie decía nada, aunque tuviera colores. Para mí no hay ningún problema en que la gente sepa, porque al final, detrás de cada periodista hay un aficionado. Y un hincha. Y un hincha. Es decir, tú eres del Español porque de pequeño, por lo que sea, por tu padre, o porque te llevaron a Sarriá o por lo que sea, te hiciste del Español. Pues yo, por ejemplo, en Badalona he sido siempre de la Peña de bàsquet, que hay mucha gente del Barça que no entiende que sea del Barça de fútbol y que sigui del Joventut de bàsquet. Pero claro, Toni Soler también. Claro, como Toni Soler. Yo en Badalona a las 12 del mediodía, cuando se jugaban muchos partidos de ACB a las 12 del mediodía, iba con mis amigos animar a la peña, aunque jugaran contra el Barça, de Chicho Sibilio, de Epi, de la Cruz, etcétera, y por la tarde a las 5 me iba con mi padre al Camp Nou. Esto, el 90% de la gente que es de la peña Badalona es así, es del Barça de fútbol y de la peña de baloncesto, ¿no? Entonces, que al final tienes una vida de pequeñito, pero de niño... Hay un clac, David, hay un clac... Pero para mí, es lo que te iba a decir, para mí, yo soy periodista antes que nada. Antes que nada, soy periodista ahora mismo. Y es verdad que con el paso de los años y de ejercer la profesión, pillas un poquito de frialdad, o sea, vas tomando distancia de las cosas, no te las coges como te las cogías seguramente antes, ¿no? Y vas tomando esta distancia que yo creo que es necesaria entre lo que es el periodista y el protagonista, ¿no? O la causa que de pequeño has podido defender. Evidentemente yo seguiré sintiendo siempre al Barça, me gusta que el Barça gane, que las cosas le vayan bien, por supuesto, pero primero de todo soy periodista y creo que la credibilidad, por más que puedas decirle a la gente, pues mira, yo soy del Barça, prefiero creer el Barça,
o prefiero que gane el Madrid o el Español y tal. Al final, la credibilidad está en que cuando llegan los momentos importantes, donde un periodista debe mojarse con su opinión, la gente perciba que ese periodista es libre y que opina en función de lo que ve. Si te deja el director, no en función de los sentimientos. Libre, si te deja el director o el jefe de marketing. Hombre, evidentemente, claro. Tienes que tener en cuenta el contexto, pero yo ahora hablo del individuo, ¿no? Y el individuo, que la gente perciba que, oye, que yo no voy a opinar del Barça, o sea, que yo no le voy a dar la razón a Laporta, a Rossell, a Bartomeu o al presidente de turno del Barça, si una cosa que ha hecho no me gusta por el hecho de haber sido del Barça desde pequeño. Y eso yo creo que la gente lo percibe. Percibe si te casas con alguien o si eres libre a la hora de defender tu opinión. Y sobre todo, intentar siempre defender algo en lo que creas. Ahora que acabas de citar a Laporta, al presidente, la primera pregunta, igual es un poco curda, pero ¿cuánto le queda a Laporta como presidente? Esto no lo sé. Desde luego, dimitir no va a dimitir. Para mí, Laporta es de los presidentes que he conocido el mayor superviviente que he visto. Puede ir perfectamente a la Isla de los Famosos, a Supervivientes con Sandra Barneda. Pero por una razón. Este es un momento el más delicado, el momento que tiene más delicado de la historia, de todos los mandatos. Tú lo ves y ¿qué transmite? Transmite calma y tranquilidad, ¿no? Otra cosa es que la procesión vaya por dentro. Pero digo que es superviviente porque no he visto a nadie aguantar la presión como la aguanta Laporta. Laporta ahora mismo está pasando un momento complicado, pero seguramente de este último mandato, ya va camino de los 4 años, el más delicado. Porque es verdad que se le marchó Messi, pero acababa de llegar al cargo, la gente sabía que dependía de otras personas que le avalaron en su momento para que tomara posesión, y un poquito lo que es el peso de su carisma, la gloria del pasado, y que llevaba 3 meses prácticamente en el cargo, le exoneró de lo que ha sido seguramente la mayor mancha de su mandato, ¿no? Que es que se le marchara Messi cuando todos creíamos que Laporta... O sea, que si alguien iba a conseguir que Messi continuara en el Barça, solo podía ser él. Era Laporta por el feeling, por el carisma que sabíamos que había tenido siempre Laporta con Messi, que seguramente es el presidente con el que mayor feeling ha tenido jamás Messi, ¿no? Pero quiero decir que ha pasado otros... O sea, en el primer mandato la gente se quedó con su legado deportivo, con los títulos de Pep, los de Rijkaard, etcétera, y con el capítulo deportivo, pero hay que recordar, Sergi, que en 2008 le dimiten 9 directivos, que en 2005 se le van 4 directivos, entre ellos Rossell, Munés, Bartomeu, etc. Es decir, tuvo crisis muy importantes, lo de Método 3 con los detectives, perdón. Quiero decir, tuvo crisis muy relevantes, muy importantes, y él, y además lo decía públicamente, pues aguantó la presión. Entonces, creo que dimitir no va a dimitir, creo que se ha equivocado, para mí gravemente, en varias cosas durante este mandato, y lo que sí va a tener es ruido, eso seguro. Yo ya avancé y anticipé que si el 31 de diciembre no cerraban positivamente los casos de Dani Olmo y de Pau Víctor, iba a ser algo que le iba a poder comprometer en los próximos meses por una razón muy sencilla, porque a la gente, si le hablas de, bueno, capítulos que puedan explicar exactamente el laberinto en el que está metido Laporta, ¿no? El tema de las palancas, la comisión de Arrendain por el acuerdo al que llegaron recientemente con Nike, bueno, todo este tipo de cosas que hemos ido viendo, ¿no? El tema... Bueno, que no son menores, que no son menores, que explican muy bien, o sea, por ejemplo, haber hinchado las pérdidas de Bartomeu en su primer año de mandato, que es lo que te ha penalizado de cara al fair play, todo este tipo de cosas que explican claramente, que son de calado, porque explican claramente hasta dónde has ido a parar y las dificultades que has tenido, ¿no? Y que no siempre puedes estar hablando de la herencia, aunque reconozcamos todos que la herencia fue complicada, pero, claro, es que en el caso Olmo está pasando algo que no había pasado nunca, que firmes a un futbolista estrella, referencial de la selección española, una de las piezas codiciadas del mercado por 60 millones de euros y que tu fichaje estrella al cabo de 4 meses quede libre, pueda quedar libre, ¿no? Claro, y esto ya tocas directamente el hueso de la plantilla, el potencial de la plantilla. No es un buen mensaje de cara al vestuario y, por supuesto, no es un buen mensaje de cara a lo que es el mundo del fútbol, al mercado, de los jugadores como Nico Williams, que puede decir, bueno, joder, si le está pasando esto a Dani Olmo... Qué bien que no fui, qué bien que no fui. Claro, o qué bien que no fui, o el que quiera venir, ostras, vale la pena ir. Claro, entonces no es un buen mensaje. Y claro, esto a la gente, yo creo que le toca mucho más, ¿no? Porque ya estamos hablando del primer equipo, tú ahora imagínate, bueno, pues no... Yo qué sé, pues que Dani Olmo no puede jugar, el Barça no gana títulos, pues se le complica el asunto. Entonces, no sé qué va a pasar. Yo te diría que creo que va a aguantar, salvo que haya
una moción de censura que prospere, y es muy difícil. De las dos que había, uno se ha retirado. No ha prosperado, y han estado a punto, pero no han prosperado nunca en la historia del club. Salvo que suceda eso, yo creo que vamos a tener que esperar al 2026 para ver quién es el nuevo presidente. Y aparte que es un tío con suerte, es un tío con suerte. Laporta tiene suerte, desde luego no solo la suerte, pero tiene mucha suerte en los momentos clave. Tiene suerte. Guardiola no era su entrenador, era su segunda opción. Sí. Y le salva la década, la época más gloriosa del Barça en títulos de la historia. Sí. Cuando iba con otra candidatura. Sí. Tiene suerte. Y, por ejemplo, en esta segunda etapa le ha costado mucho tocar. O sea, que vamos a ver si la acaba tocando la tecla, quiero decir, porque, sí. Claro, empezó muy bien el equipo con Flick, pero luego en 2 meses ha ganado un partido de Liga y vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Pero quiero decir que hasta el fichaje de Flick, la sensación que ha dado es de improvisación absoluta, ¿no? Te quedas a Koeman al principio cuando no crees en él, porque el entrenador que quieres fichar ya es Flick, pero Flick no está libre porque está con la selección alemana, el que puedes fichar que es Xavi no lo quieres fichar porque no te lo crees, lo acabas fichando obligatoriamente porque lo de Koeman no sale bien, en fin, lo de a Xavi lo abrazas y de un día para otro lo despides. Mateo Alemán y Jordi Cruyff al final se acaban yendo porque no lo ven claro, entonces pero ahí está. Despojas un poquito lo que era ahí está. O sea, y no está solo allí es suerte, es carisma, sí. Yo veo un poco la masa culé, es decir, esto en otros tiempos habría rebelión en la jungla cada día. Cada día. Con un presidente sin carisma. Sí. Hablo de Núñez, hablo de... claro, esto sería irrespirable. Hombre, mira, si hubieran ganado... Ya lo es un poco, pero... Si gana las elecciones Víctor Font o las hubiera ganado Toni Freixa, y a los 3 meses se les va Messi... Que no. No, creo que lo hubieran soportado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el fútbol tiene eso, Sergi, ¿no? Ahora, en 4 días, el Barça empieza a rular, gana títulos esta temporada, al final, aunque sea por la justicia ordinaria, metes a Olmo y a Pau Víctor en la ecuación, ya está. Y la cosa cambia. Ya está. Me quedan 5 minutos, David. Sé que es difícil pedirte un ejercicio de sobre todo a mí, Sí, lo sé, pero te voy a decir 4, 5, 6, 8 nombres del entorno culé. Me gustaría que, si puede ser, sin que pase por tu cabeza directamente, lo primero que te venga a la cabeza lo contestes, de lo que para ti es... ¿Una frase o...? Una frase, una palabra. Sí. Cruyff futbolista. No entrenador, Cruyff futbolista. Mi ídolo de la infancia. Josep Lluís Núñez. Pues mira, con el tiempo tengo que decir que en global, un presidente que cambió al Barça. Estoy muy de acuerdo, absolutamente de acuerdísimo. Sé que esta expresión no es muy correcta. Y muchas de las cosas que hacía no me gustaban, pero hay que reconocerle su legado. Otro presidente, Joan Gaspart. Un gran vicepresidente y un pésimo presidente. Sandro Rosell. El hombre que fue presidente sin querer serlo. Josep María Bartomeu. Una buena persona. Sí, señor. Y un desconocedor del fútbol. Leo Messi. El mejor futbolista que verán mis ojos, aunque volvieran a hacer 700 veces. El entorno. La prensa. Yo creo que algo necesario, aunque mucha gente quisiera erradicarlo, pero no siempre positivo para el club. Pero es el juego de siempre, ¿no? Barça a veces va por un lado, el entorno va por otro, pero creo que los dos se necesitan porque el Barça es el primero que utiliza el entorno cuando lo necesita. Así, el pack, el caso Negreira, que al final... Una mala praxis del Barça que ha servido para que muchos, de forma absolutamente injusta e interesada, pongan en duda los éxitos del que ha sido el mejor equipo de la historia. Javier Tebas, que forma parte, entre otros, del voto del Barça, como el voto de los casi 42 clubes de la Liga Profesional. Un buen gestor para mí y uno de los máximos exponentes del denominado madridismo sociológico. La central lechera, que también forma parte del Barça, constantemente y cada día más. No superarán jamás, por más Champions que ganen,
por más Champions que ganen, como si vuelven a ganar 25 en los próximos años, jamás superarán el daño que les hizo el Barça de Pep, Messi, Xavi, Iniesta, el mejor Barça de la historia. Yo te he preguntado, pero te concreto, David, y te repregunto. ¿La central lechera quién es? ¿Que son 3, 5, 10, 15, un estamento, un lobby? No, la central lechera, para mí, yo creo que cuando cuando Guardiola, en la famosa rueda de prensa del puto amo, sí, señor, habla de la central lechera, se refiere a todos los medios afines al madridismo y todo el conglomerado de gente que dentro de la profesión o habiendo estado en la profesión o que da la sensación que trabajando en otros medios para otras causas, al final se arremolinan en torno a Florentino, le hacen el caldo al presidente del Madrid y lo defienden de cualquier situación. Y, lógicamente, para hacer eso, pues una forma muy sencilla de conseguirlo es atacando al Barça. ¿Y en Barcelona no? Bueno, te pongo un ejemplo. Cuando pasa lo que pasa con Hacienda y Messi, sí, la portada de Marca sí, es un símbolo bajo sospecha con Messi vestido de azulgrana. Cuando sucede lo que sucede con Cristiano Ronaldo, sí, Messi creo que defraudó 4 millones, Cristiano 14. Sí. 10 veces más. Bueno, pues resulta que solo vimos un breve con Cristiano ataviado la camiseta de Portugal. Bueno, este tipo de cosas donde te das cuenta un poquito la diferencia del trato, ¿no? ¿Y en Madrid no dirán que la central culé también existe o no existe? Sí, pero yo creo que la diferencia es que el altavoz es distinto. Es decir, si tú dices que eres el periódico de todos los españoles, pero sirves básicamente el ego de un club, pues es distinto a lo que pueden hacer Sport, Mundo Deportivo y todos los medios de aquí, porque estamos hablando de que son diarios que siempre se han significado en pro del Barça y del barcelonismo en este caso, que han estado ligados o que han sido afines a esta causa, ¿no? En Madrid el altavoz, yo he estado, lo digo con conocimiento de causa, sí, es muy superior. Sí. Real Club Deportivo Español, ¿dónde colocamos este club en este entorno culé? ¿Es necesario, conveniente? Pues yo que estuve 5 años haciendo el español, ¿no? Quizá mucha gente no lo sepa porque han pasado muchos años, tengo que decir que ha sido una de las etapas más bonitas de mi carrera deportiva, porque viajábamos con el equipo 7, 8, 9 periodistas como mucho, sí, éramos más que amigos y hermanos casi, ¿no? Y además éramos muy próximos a los futbolistas. Yo siempre digo que el día de la final de la Copa del Rey en Mestalla, el español tenía el hotel de concentración en Pusol, cerquita de Valencia, y el día de la final, por la mañana, yo estaba jugando a cartas con Sergio González, Quique de Lucas y Raúl Tamudo. Y entrevisté ese mismo día, el día de la final, entrevisté en mi habitación a Paco Flores, entrenador del Español. Sí, pero al margen de experiencias. Entonces, quiero decir que yo siempre he dicho que, y siempre defendí durante esa época, que el Español tenía que crecer sin complejos. Que yo entiendo que para mucha gente esto que digo es difícil, ¿no? Porque al final tienes un gigante cerca, ¿cierto?, que te opaca, ¿de acuerdo? Pero no veo otra forma en el Español de crecer haciendo las cosas bien, que es seguramente lo que nos ha hecho en los últimos años, ¿no? Si tú haces las cosas bien, vas a crecer. Cuando el Español, dentro de sus posibilidades, las hizo bien, tuvo un gran equipo, jugó 2 finales de Copa del Rey, las ganó, jugó una final de Copa de la UEFA otra vez, estuvo a punto de ganarla, estuvo jugando en Europa y era un equipo con grandes jugadores que habían sido internacionales, quiere decir, y al final yo creo que la gente tiene que engancharse a esto. Pero si perdemos la mayor parte de la energía en los complejos, es muy difícil crecer. La última, ¿qué sería David Bernabéu sin el Barça? No, hombre. A ver, muchas veces me he preguntado, más que sin el Barça, sin el fútbol, ¿no? O sea, bueno, sin el fútbol, claro, sí. Te apasiona este deporte. Sí, o sea, a ver, desde el punto de vista, bueno, más allá de la familia, porque al final pues me gustaría haber sido como mínimo lo que soy hoy en día, con mi mujer, con mis hijos y tal, ¿no? Pero si me preguntas por eso, no concibo mi vida sin el fútbol. Titular. No concibo mi vida sin el fútbol, es decir, o sea, intentar reencarnarme en otra vida sin que hubiera fútbol, habiendo vivido lo que he vivido de pequeño, dices, hostia, pues que alguien me busque algo, porque me da un espasmo. Sí.
David Bernabéu, gracias por visitar más Barcelona, gracias por visitar este plató que bien conoces porque cada lunes emites desde el diario Sport La Posesión. Gracias, David, y a vosotros también. Aquí lo tenéis, aquí tenéis este vídeo podcast. Gracias y hasta la semana que viene.